Mi nombre es Gonzalo Serrano, soy profesor, trabajo de profesor de francés en el Emilio Prado, aquí en Málaga, aunque ahora estoy de permiso, y ahí hemos centralizado, coordinado un proyecto en el que participan 10 centros de Málaga capital y además es un proyecto que hemos replicado, que tiene como antena en otros CEP, en el CEP de Marbella, en el CEP de Sevilla, en Jaén también, en varias provincias. Y bueno, el título es Escuela sin armario, y lo que pretende este proyecto pues es trabajar desde el grupo de trabajo, desde el profesorado, cómo podemos formarnos, cómo podemos tener pues información y herramientas para conseguir la inclusión de la diversidad afectivo-sexual y de géneros en la práctica docente. Es decir, ese es el objetivo que tenemos para luego así reducir los niveles de homofobia y bifobia y transfobia. Bueno, en el grupo de trabajo lo que nos planteábamos primero era que teníamos que tener una idea de la realidad. ¿Es necesario hacer esto? Si estamos súper bien en la sociedad, si ya podemos casarnos los gays, ¿qué más queremos? No hay mucho más que hacer. Bueno, aquí están los de los centros participantes, aquí en Málaga. Y bueno, y viene aquí las dos asociaciones con las que colaboramos para hacer la mayoría de las actividades que implementamos en los centros, que es Amnistía Internacional y Arcoíris. Bueno, pues lo primero entonces era analizar un poco esto de la diversidad afectivo-sexual y de género en el sistema educativo andaluz. Y qué realidad hay en los centros educativos, qué nos dejan hacer las normas, los reglamentos y la legislación vigente, y a partir de ahí encontrar recursos, diseñar otros que nos parecieran más útiles o más fáciles de implementar y llevarlos a la práctica. Pues bueno, en cuanto a la realidad en los centros educativos, lo que hemos estado viendo, y bueno, y es sobre todo fruto de la experiencia de los años de trabajo en institutos, de la gente que formamos parte del grupo. Primero, si pensamos en el alumnado, y esto está dividido en estas dos zonas por como lo positivo y lo negativo. Bueno, lo positivo es que ahora, y en comparación con hace 10 años, ya hay alumnos y alumnas que son abiertamente gays o lesbianas o bisexuales o transexuales. En las clases se da un apoyo mayoritario de las chicas, y pone de las chicas porque es que es así, la mayoría de las chicas afirman y demuestran su apoyo a quienes son de una minoría sexual en las clases, y empieza a haber chicos, y esto no pasaba hace 5 años, empieza a haber chicos que no tienen miedo a que les consideren a ellos también, o que se sientan vulneradas su imagen de macho ibérico. Pues empieza a haber chicos que apoyan estos temas, que defienden también a otros chicos o a otras chicas. ¿Y ante qué les defienden? Bueno, pues les defienden ante los insultos, que maricón sigue siendo el insulto más utilizado en los patios de los institutos malagueños, andaluces y de toda España. Luego es que sigue habiendo chicos muy agresivos con este tema, porque parece que es la manera que tienen de defender. Es como si piso a alguien en la cabeza, pues yo me pongo por encima. Pues si piso al chico que se supone que es afeminado, pues estoy demostrando que soy más grande. Que es un error de aprendizaje que estamos transmitiendo en esta cultura. Pero bueno, ahora la cuestión está, y esa es la diferencia, que ahora son pocos, pero están como más cabreados todavía con el tema. Y bueno, y estos son los que suelen propiciar las situaciones de acoso, y eso es lo que condiciona que la mayoría en realidad de alumnados que son lesbianas, gays, bisexuales y transexuales siguen en el armario, porque es que claro, si ven que hay uno que parece gay, que lo mismo ni lo es, le están llamando mariquita todo el día, pues quien lo sea y lo mismo no lo aparenta, pues no lo dice. Y eso genera el aislamiento, chicos y chicas que se sienten solos porque no saben con quién hablar y no se atreven a hacerlo ni con su familia ni con nadie. Sobre el profesorado, bueno, ahora tenemos la suerte de que hay un montón de recursos, guías, materiales, hay portales web, hay montones de cosas que trabajan estos temas, y además podemos hacer uso de planes, programas, proyectos, montones, y meter este tema a saco, porque se puede meter, se encaja, porque ahora veremos, porque esto tiene que ver con una competencia a desarrollar en el currículo. Lo malo es, bueno, que la mayoría del profesorado seguimos siendo insensibles a este tema. Es que oímos la palabra maricón, por ejemplo, en el patio, y es que nos parece normal, porque es que llevamos toda la vida oyéndolo, y de hecho cuando a algún profe le dice
pero no la acabas de oír, que le acabas de decir, sí, bueno, pero ¿qué le voy a explicar? ¿Qué le voy a decir? Pues eso es que somos insensibles porque no estamos viendo que eso es la base del problema. Luego los miedos porque no sabemos cuando pensamos en trabajar estos temas, creemos que alguien se va a quejar de la familia, algún padre, alguna madre, que le va a parecer que eso no es un tema apropiado para hablar en clase, o las propias direcciones de los centros suelen ser reacias a hacer estas actividades. En mi propio centro, por ejemplo, pues para presentar la exposición de la que voy a hablar, pues no se hizo porque tenían miedo a que hubiera esas reacciones, y lo hicimos en el Instituto de al lado, en el Fernando de los Ríos, que también era del grupo de trabajo. Pero que no es una cuestión personal. Luego las personas pueden entender este tema, pero como equipo directivo dice, ya tengo bastantes marrones, como si me meto en esto y tengo 4 en el claustro que son súper antiguos, me la van a liar. Es algo que hay que entender y que saber manejar. Luego la baja autoconfianza que tenemos sobre estos temas. ¿Y si no sé responder a algo que me pregunten? Y si, pues como no soy un experto en este tema, me estoy metiendo en muchos charcos si lo trabajo en clase. Y luego la invisibilidad también del profesorado. Es que la mayoría del alumnado tiene claro la orientación sexual de sus profes en general, porque sabe con quién está casado cada cual, pero la mayoría de los profes que somos gays, lesbianas, bisexuales o transexuales, nos da cosa decirlo, no comentamos cuál es nuestra pareja, cuando nos preguntan decimos, no, eso es mi vida personal, pero los otros profes sí lo dicen. Y luego el tercer pilar, las familias. ¿Qué pasa con las familias? Lo positivo, pues bueno, que hoy en día las familias ya están instaladas, por lo menos cuando vienen a hablar con el profesorado en el lenguaje políticamente correcto, ya ninguna familia te va a venir y te va a decir alguna barbaridad, que hace 10 años te lo decían en la cara, pero hoy en día ya se cortan porque ven que es políticamente incorrecto ser así. A exteriorizar eso, y luego la aparente tolerancia y respeto, pues eso, una cuestión de apariencia, pero que ayuda, que es positivo que eso esté ya instalado. Lo negativo, pues que las familias siguen haciendo chistes, siguen haciendo comentarios, siguen haciendo insultos, que los ven los niños y las niñas, y que por eso nos hace más difícil trabajar estos temas. Y que es reflejo de que en la sociedad hay homofobia, bifobia y transfobia, que no es que las familias sean ahí el reducto del problema, ¿no? Es que son reflejo de la sociedad que tenemos. Y que está basado en el desconocimiento y en la ignorancia, en la falta de información real. Bueno, pues esto me lo voy a pasar, lo de los delitos de odio, que explica que en realidad es un problema social grave, porque hay montones de circunstancias. Según el Ministerio del Interior, el tema de la homofobia es casi la mitad de los delitos de odio en España, es decir, que por ser de otro color, de otra religión, por tener una discapacidad, por esas características, hay muchísimos menos delitos que por aparentar ser gay o lesbiana o transexual. Y bueno, aquí hay muchas circunstancias así. Pues vamos con las normas, que es lo que más nos interesa. A ver, desde 2003 tenemos la asignatura de Cambio Social y Nuevas Relaciones de Género, que eso es la primera vez que una asignatura incluye de forma explícita en el currículum que podemos hablar de la orientación sexual, que lo pone orientación sexual y diversidad en la orientación sexual. Pero bueno, esto es optativo, lo escogen los centros que quieren y lo eligen también los equipos directivos, no lo elige el profesorado que diga, yo quiero dar esto, es una cuestión de equipos directivos. Tuve la suerte en un centro, llegué de interino y me tocó esto, y flipé, me encontré la asignatura y dije, no, se puede hacer cosas guay aquí. Luego en el 2005 aparece el Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres, pero lo tacho porque no incluía nada sobre la orientación sexual, aunque lo estamos utilizando. Hasta ahora, como es obligatorio que los centros tengan un coordinador de plan de igualdad, quienes coordinan los planes de igualdad suelen ser personas que son receptivas a trabajar este tema, incluirlo. Entonces, es lo que nos suele permitir trabajar esto en centros donde no hay otras muchas maneras. Luego, en el 2006 llega la asignatura de Ciudadanía y Derechos Humanos, que una asignatura obligatoria incluye pues, hablar de diversidad familiar y del matrimonio civil. Y bueno, y de otras muchas realidades que antes no se especificaban. En el 2007 llega el Estatuto de Autonomía, que dice en el artículo 37 que hay que hacer educación en valores, y habla también de luchar contra la homofobia de forma explícita.
El 2007 la Ley de Igualdad para Andalucía, que en su artículo 15 también habla de la educación para fomentar el respeto a la diversidad sexual. Es decir, en Andalucía tenemos ya pues muchas leyes y en el 2010 llega algo que ha pasado desapercibido y que muchos institutos ni siquiera han incorporado a sus reglamentos. Desde el 2010 es obligatorio que se incluya la homofobia como conducta gravemente perjudicial para la convivencia. Eso debería estar reflejado en los reglamentos, pero en muchos no está. Lee el reglamento y no... Se le ha olvidado justo la coletilla esta. Y bueno, la verdad es que esto del reglamento justifica mucho que tengamos que trabajar esto en clase, porque si esto es gravemente perjudicial para la convivencia, tendré que explicarle al alumnado de qué estamos hablando. Tendremos que articular estrategias para que no pase. Bueno, en el 2012 llegan los recortes en ciudadanía, pero en Andalucía se supone que no. Y el 2013 llega la LOMCE y vuelve a estar una competencia que antes era social y ciudadana y que ahora sigue siendo la quinta, que ahora se llama sociales y cívicas, que eso nos permite en cualquier asignatura trabajar estas cuestiones. De hecho, las competencias básicas deberían desarrollarse en todas las asignaturas. Esto es una lucha cuando hablas con el profesor. No, pero es que tú eres de francés, ¿tú qué haces hablando cosas sociales? Pero es que voy a estar todo el día repitiendo la Torre Eiffel en francés. Pues tendremos que introducir, es que es algo que nos recomienda la Unión Europea y que viene incluso en la LOMCE, que tenemos que desarrollar en todas las asignaturas. Y bueno, y lo último, ya lo más reciente, en los centros tenemos ya la obligación de tener en cuenta el protocolo de identidad de género, para que no pase lo que pasó hace un año y medio con la niña del Colegio San Patricio, que no le dejaban ir con el uniforme de niña porque tenía genitales de chico. Bueno, pues eso ya está regulado, ya hay una orden desde la consejería y creo que todavía no está publicada en el BOJA, pero está a punto de estar publicado. Y ahora estamos haciendo el borrador, está la consejería y ahí estamos, desde el grupo de trabajo hemos mandado propuestas para que este borrador del segundo plan de igualdad ya se incluya estos temas. Bueno, para una vez que hemos visto todas estas leyes y reglamentos, toca ver qué podemos hacer en clase. ¿Qué estrategia? Bueno, lo primero, lo que os decía, el plan de igualdad. Como es obligatorio, hay que aprovechar eso. Es una herramienta excepcional porque está ahí y una vez que dices esta actividad es del plan de igualdad, pues a ver quién es el que te dice que no, porque tendrá que explicar por qué no, ¿vale? Y es que antes de que estuvieran todos estos reglamentos, era al contrario, estábamos en la fase de, parece que estoy pidiendo por favor que me dejéis tratar este tema. No, ahora es que estos temas están, hay que tratarlos y quien no quiera que me explique cuál es el motivo para no tratarlo. Aquí, por ejemplo, dentro del plan de igualdad se pueden poner películas para visibilizar a mujeres lesbianas y bisexuales y transexuales, o hacer talleres sobre estereotipos sexistas. Y bueno, un estereotipo sexista es pensar, por ejemplo, que un hombre por ser hombre, tener genitales, pues solo le deben gustar las mujeres, ¿vale? Que entendamos que es que la homofobia y el machismo están muy relacionados. Y se puede colocar, por ejemplo, esta exposición contra las reglas, que es sobre el deporte y la homosexualidad, y ahí vienen figuras de mujeres que son lesbianas y que han sido deportistas de élite, y también hombres que son gays y personas transexuales. Bueno, pues esto lo hemos estado haciendo durante todo este año en los institutos, en los días que hemos estado en Málaga, poniendo la exposición, haciendo los talleres, poniendo películas. A través de Escuela Espacio de Paz, ahí también se puede, por ejemplo, en el grupo de trabajo hemos generado esta exposición con Amnistía Internacional y con Arcoíris, que son fotografías del Instituto Politécnico y del alumnado de allí, e incluye para cada mes del año propuestas didácticas. Pues por ejemplo, para el 14 de febrero, el 14 de febrero, el día de San Valentín, pues proponemos alguna actividad como hacer poemas sin género, es decir, que sirva, o una carta de amor que sirva para una persona, hombre o mujer, para que los chicos y las chicas reflexionen en por qué doy por supuesto el sexo de la otra persona en función de lo que cuento. Y bueno, pues eso viene explicado en la exposición, y esta exposición igual se puede también instalar en los centros. Esta es la que os decía que en mi instituto no se pudo poner, por esta foto precisamente, porque aparecen insultos y bueno, la dirección decidió que esa foto no era adecuada, ponerla en los pasillos del centro, pero se usó en las clases.
Bueno, luego, eso, lo que os decía, ahí viene el calendario para trabajar esto en cualquier mes del año. Luego, en los proyectos de escuelas de espacio de paz también suele haber grupos de mediación de conflictos, de alumnado. A ese alumnado se le puede dar la formación específica sobre cómo mediar cuando hay acoso homofóbico. Y eso, por ejemplo, pues lo hemos hecho con gente de portada alta. El plan de acción tutorial. Pues igual en el plan de acción tutorial se pueden meter muchas actividades. Muchas veces los propios tutores, las tutoras son quienes dicen que no sé muy bien lo que tratar, pues esto es un tema que podemos trabajar muy fácil. En tutoría tenemos unos cuestionarios diseñados para que lo hemos trabajado también en el grupo, para ver cuál es el nivel de intolerancia que hay en el grupo, y luego también otros que tienen que ver con la percepción de la palabra heterosexual, para que se rayen un poquito y piensen. Y bueno, pues ahí también están los talleres de prevención del acoso, como os decía. El que hacemos con Amnistía Internacional, directamente, el hacerlo con Amnistía Internacional es porque queremos que los centros entiendan que esto no es una cuestión de gays y lesbianas que quieren, porque hay profesores que te miran con esa cara cuando se lo planteas, pero es que parece que queréis hacer más gays y lesbianas. Que no, que se trata de defender a los chicos y a las chicas en las clases, que sientan más confianza en sí mismos y en sí mismas. Y porque es verdad que hay muchas personas que se creen que los gays y las lesbianas hemos aparecido ya adultos, pero no, hemos estado en institutos, lo hemos pasado mal. Y, por ejemplo, el niño que vive conmigo, con sus 10 años, él tiene claro que es gay, claro, él lo tiene claro porque, pues viendo a su padre de acogida, pues sabe que yo voy a aceptar lo que él me diga, pero él llevaba 2 años antes sin decirle nada a nadie. Es decir, que la gente desde el cole incluso y en los institutos lo podemos pasar muy mal si no se trabajan estas cuestiones. Y bueno, ya él la verdad es que durante estos 2 años lo han tenido bastante machacado en su cole, porque da la casualidad de que él pues baila, coge la comba y hace lo que le da la gana. Y eso pues hay todavía chicos que no lo entienden, que seamos personas integrales, que seamos capaces de hacer cosas típicas de hombre y de mujeres. Pues bueno, el taller de prevención de intentos de suicidio, esto, la verdad es que hay gente que le da cosa hablar del suicidio, pero el suicidio es una realidad en España y en Europa, de la que no se habla precisamente. Entre la población joven, pues no sé si está delante o detrás de los accidentes de tráfico. Está ahí entre los 3 primeros, también con las muertes por drogadicción. Y es fundamental, entonces, trabajar esto pues para darle herramientas para entender cuando me siento mal, qué me está pasando y cómo puedo salir de esta situación de querer dejar de vivir, cómo busco ayuda, todo esto. Y es un proyecto que tenemos con Familias por la Diversidad, que es la asociación de padres y madres con hijos gays y lesbianas. Luego, en la programación del departamento o la asignatura, y hay que ser muy previsores, para evitar lo que os decía antes de que luego haya alguien que te diga eso porque lo estás trabajando en clase. Bueno, pues desde octubre, cuando hacemos la programación, pues hay que tenerlo en cuenta y hay que meter fechas y hay que meter momentos en los que se va a trabajar el tema. Y para eso, muchos de los materiales que hemos hecho este año, que son también el fruto de los grupos de trabajo que hemos tenido en los 3 años anteriores, está la web Escuelas sin Armario. Y ahí pues tenemos para cada asignatura alguna propuesta, alguna exposición, algún material. Ahora lo último que hemos añadido es cosas para infantil y primaria, pues cartelitos para las clases, dibujos animados, porque hay una orientadora en el grupo que es de un equipo de orientación educativa. Luego, las escuelas de familias con la AMPA. Por ejemplo, en mi centro hace 2 semanas tuvimos una charla que organizaba el AMPA con Familias por la Diversidad, para que las familias hablen de este tema. Y también le hicimos difusión a través del AMPA de los materiales de la asociación. Pues un folleto que explica cómo hablar con los hijos sobre este tema, o qué hacer cuando crees que tu hijo es gay o tu hija es lesbiana, o bisexual o transexual. Y luego el tema de los cuentacuentos, que también lo llevamos a los colegios, pero este año, como no había ningún cole dentro del grupo, lo hemos hecho con coles de fuera del grupo de trabajo, pero es algo que también hemos estado haciendo gente del grupo de trabajo. Cuentos pues de un
un príncipe que besa a la rana se convierte en otro príncipe, se enamoran, se casan y adoptan a la niña que encontró a la rana. Entonces ya hemos trabajado en los modelos homoparentales y la adopción. Y lo que os decía del taller para padre y madre. Luego los planes y proyectos, esto es muy interesante porque es que desde cualquiera de los planes y proyectos que hay ofertados podemos trabajar. Ahora mismo tenemos un chico que ha creado que participa en el grupo de trabajo, que a la vez en su centro creó el Comunicación, el programa para generar acciones comunicativas centrado en la homofobia. En educación financiera, igual, como nos decía el compañero sobre el emprendimiento, pues el emprendimiento social es una de las patas y podemos generar proyectos desde el propio centro, como las tutorías de alumnado que se ayudan entre sí, o el de creatividad, pues así en muchos. Y lo último es el tema de la formación de grupos de trabajo, que es donde hemos estado nosotros ubicados en este grupo. Y lo último, y esto va a ser fundamental en nuestro grupo, hemos tenido que intentar integrar a otra gente que no solemos integrar en estas cosas y que se enteran de todos los problemas que hay en el centro. El personal de cafetería, de conserjería, suelen saber qué niño no sale al patio porque lo ven esconderse, se enteran de esas cosas. Y muchas veces como profes no solemos prestarles mucha atención a este personal, pero son claves en el centro si queremos resolver algunos problemas. Y bueno, para concluir, tenemos que plantearnos varias preguntas. ¿Qué es lo que queremos transmitir? ¿Con qué objetivo? ¿Desde qué posicionamiento previo? ¿Y cuál es la estrategia? A ver, el posicionamiento previo, comprensión. Que hay que entender a la gente que es homófoba, porque es que todos lo hemos aprendido, que hay que entender que esa es la realidad, que no podemos ir a decirle, te doy 2 tortas y dejas de ser homófobo, ¿no? Es que hay que entender y explicar y ser muy paciente y tener, bueno, pues eso, ganas de hacer que las cosas cambien desde la comprensión. Luego el objetivo es transformar y que las cosas se transformen solas, que no es tampoco la obligación, que es que la gente se convenza pues porque vea ejemplos. Lo que queremos transmitir, conocimientos y valores, es decir, esa información que la gente no tiene sobre los estereotipos erróneos que han aprendido, y valores, cómo implementar en cotidiano el respeto. Pues yo te respeto a ti cuando estás usando esa palabra y no me pongo borrico contigo cuando usas la palabra maricón, ni te agredo con las formas, sino que voy hacia ti y te lo explico. Pues tenemos que dar ejemplos de los valores que queremos transmitir. Y la estrategia, de nuevo, como decía el compañero, también son las emociones, porque la homofobia, la bifobia y la transfobia están en nuestra mente porque hemos tenido un aprendizaje negativo sobre estos temas. Y si queremos cambiarlo, pues hay que generar emociones que cambien esta percepción. Y para que la gente viva el escuchar estas cosas con más normalidad y sin tanto prejuicio, y es la clave de que las cosas cambien. Y la empatía. La empatía, ponerse en el lugar para que los otros también lleguen a ponerse en nuestro lugar. Y ya está. Aquí al final en la presentación viene una explicación de lo que presenta Arcoiris, de lo que presenta Amnistía Internacional, pero eso me lo voy a pasar corriendo. Y viene esto hoy. Una explicación también de cómo funciona el odio, porque es muy importante para entender por qué tenemos que trabajar estas cosas. En Europa, el Consejo de Europa usa este ejemplo de la pirámide del odio para decir que en la base del problema están los estereotipos. Tenemos ideas falsas, que no es que sean completamente falsas. ¿Pues hay gays que se visten de chicas? Pues sí, pero ¿eso quiere decir que la mayoría de los gays quieren vestirse de chicas? Pues no, porque la mayoría están en el armario, si se vistieran de chicas los verían. Pero la gente piensa que los gays quieren vestirse de chicas. Bueno, pues esos estereotipos están ahí, la gente los tiene en la cabeza. El siguiente paso es los prejuicios, es cuando conozco a una persona, nada más conocer a la persona, le aplico todo lo que he aprendido de ese colectivo. Entonces me presentan a un gay y lo que pienso es, este se viste de chica por la noche, fijo. Bueno, pues ese mecanismo mental ya es más controlable. A ver, controla un poco lo que piensa, razona. Eso que acabas de hacer es un prejuicio. Deja por lo menos que la persona te cuente un poquito de sí o la conozca. Se ha parado. ¿Porque ya me he pasado de la hora? Sí. Pues
Eso lo tenéis en la presentación. No, es que ya no funciona. Pero bueno, que lo tenéis en la presentación. Yo os voy a pasar a quien quiera uno... Y pues ya está, hasta el final. Pues eso, que al final el hecho de que haya personas que sigamos reproduciendo estereotipos y que no pongamos freno a eso, somos la base social que permitimos que haya gente que en lo alto se crea con derecho a llegar a agredir a alguien o incluso a asesinarle, porque se siente con la justificación social de que la mayoría piensa como ellos, ¿vale? Y por eso es muy importante que le demos la vuelta a esto y que traslademos que en los centros educativos no pensamos eso, que el profesorado lo que creemos es en la igualdad y no en estos estereotipos. Y ya está, muchas gracias.